Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Álvarez y hoy les hablaré de la resolución de la guía de la práctica de laboratorio de cinética enzimática. Para comenzar, el punto 1 decía: en el desarrollo del video de la práctica que vieron, establezca una relación entre los elementos usados en la práctica en el apartado de efectos de pH. El primer elemento sería el buffer fosfato a diferentes pH. El buffer fosfato es una solución acuosa y salina que contiene cloruro sódico, fosfato sódico, cloruro de potasio y fosfato de potasio. Esta también es llamada solución tapón. Inhibe la actividad enzimática y es altamente soluble en agua. Su rango estándar de actuación ronda un pH de 7.3, pero en esta práctica se utiliza diferentes pH para observar su comportamiento ante dichas variaciones. El siguiente sería el almidón al 2%. El almidón es una macromolécula compuesta por dos polímeros distintos de glucosa, las cuales son amilosa y amilopectina. La encontramos en alimentos tales como el pan, arroz, las pastas, entre otros. Esta molécula posee glucosídicos. En la práctica utilizamos un almidón a una concentración del 2%. El siguiente elemento sería la saliva. La saliva es un fluido de reacción alcalina y compleja, algo viscosa, la cual es producida por las glándulas salivales en la cavidad bucal. Está involucrada en la primera fase de la digestión. Su composición química consta de un 99% de agua y un 1% de otras proteínas y electrolitos. Entre ellos podemos destacar los iones de cloruro, las cuales activan la amilasa. Podemos encontrar el bicarbonato, el cual neutraliza el pH de los alimentos ácidos, y finalmente las enzimas como la amilasa, la cual hidroliza el almidón. El siguiente elemento, el cual es la amilasa. Existen diferentes tipos de enzimas, las cuales se clasifican según su función de su acción catalítica específica. Podemos mencionar 6 grandes clases. La primera sería óxido reductasas, la segunda transferasas, la tercera hidrolasas, la cuarta liasas, la quinta isomerasas y la sexta ligasas. La primera, como lo dice su nombre, más que todo en las demás también describen las clases en sí. Las oxidorreductasas son las que catalizan reacciones de óxido-reducción. Las transferasas, que catalizan las transferencias de un grupo químico de un sustrato a otro. La hidrolasa, que catalizan reacciones de hidrólisis. Las liasas, que catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos. La cuarta, que serían la quinta, que son las isomerasas, que catalizan la interconversión de isómeros. Y la última, que serían las ligasas, que catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea. También se puede decir que la amilasa es una enzima hidrolasa que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis del almidón para así formar fragmentos de glucosa libre. También cabe destacar que la producción de la amilasa se da tanto en las glándulas salivales como en el páncreas. Es de gran relevancia para la digestión. El siguiente elemento sería el cloruro del sodio al 0.9%. El cloruro de sodio es una sal común que, en presencia de ella, la actividad catalítica de la amilasa aumenta, y gracias a esta podemos apreciar el fenómeno cromático o cambio de color. Esto se explica debido a que la amilasa contiene en los restos aminoácidos de su sitio activo. Por ello, al agregar cloruro de sodio, los aniones de cloruro
se unen al sitio activo, aumentando la actividad enzimática. Es decir, el cloruro actúa como cofactor de la enzima. El siguiente elemento sería baño de María a 38 grados centígrados. Lo utilizamos para simular la temperatura corporal, ya que es la temperatura indicada para que actúe la amilasa y realice la hidrólisis de almidón. El siguiente que sería el yoduro de potasio o Lugol, que es una disolución de yodo molecular y yoduro potásico en agua destilada. En este experimento lo utilizamos se utilizó a modo de colorante para evidenciar los cambios de tonalidad al agregar los diferentes reactivos. Eso sería todo por la primera parte, y la siguiente, que son los cuadros, que dicen que en valores del 1 al 5, siendo el 5 la mayor decoloración, anotar la intensidad del color azul vista en los tubos, según su criterio, y complementar el siguiente cuadro. En el tubo 1, que es el pH con el pH de 5.4, el tubo 2 con el buffer fosfato con un pH de 6.0, el 3 con un pH de 6.8, el 4 con un pH de 7.4 y el 5 con un pH de 8.0. Al hacer la mezcla, la reacción, el primer tubo tuvo una intensidad de color, o sea, no se presentó un cambio, ya que este continuó con el color azul que salió al principio. El tubo 2 con el pH de 6.0 tuvo un cambio notable con la decoloración, ya que el azul que estaba al principio se redujo y se hizo un poco más claro. El tubo número 3, que con un pH de 6.8, sí fue el mismo efecto, ya que el color azul solo se decoloró un poco, no un cambio notable. El tubo 4 con un pH ya más alto, un pH de 7.4, sí hubo una decoloración más notable que las anteriores. Esta se decoloró a nivel de que el color azul ya no se notó y se volvió un color más transparente. El tubo 5 con un pH ya de 8.0 sí es un gran cambio, que es la mayor decoloración, el valor número 5 para mí, que ya no se nota para nada el color azul y ya es más que todo un grisáceo transparente. El siguiente cuadro, que ya es con temperatura, que no se realizó en la práctica, pero es debido a que ya sabemos que la temperatura, cómo actúa en las reacciones, se pudo hacer este cuadro. El primer tubo con el pH 5.4 y una temperatura de 4 grados centígrados, como se puede ver, no hubo una decoloración, porque a menor temperatura es más lenta la reacción. El tubo 2 con 6.0 de pH y con una temperatura ambiente, pues se podría observar una decoloración de 2, ya que la temperatura ambiente no influye tanto en la reacción. En el tubo número 3, con un pH de 6.8 y una temperatura de 38 grados centígrados, que es como se iguala a la temperatura corporal, sí se nota una decoloración, como se notó en el primer cuadro, que es una decoloración media. Entonces, dicho esto, la decoloración sería del 1 al 5, un 3. En el tubo 4, que sería 7.4 de pH con una temperatura de 38 grados centígrados también, debido al pH
y debido al pH y a la temperatura, tendría una decoloración máxima que es casi transparente. Y como el tubo número 5 con un pH de 8.0 y una temperatura de 100 grados centígrados, pues se podría observar con una intensidad de color que podría ser de coloración nula prácticamente. Le he puesto un 1 del 1 al 5, de la escala del 1 al 5, un 1. Muchas gracias por ver el video. Espero pasen feliz tarde.